Están acá en nuestros estudios dos abogados, uno estará por Zoom. Está la abogada tributarista Belén Montes Velarde, a quien le agradecemos la gentileza de estar acá esta mañana, acá en la montaña. ¿Cómo está, Belén? Buenos días. Buenos días, Diego. ¿Cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos listos, ¿no?, para analizar las propuestas de los candidatos. Creo que es un ámbito bien importante ver la factibilidad legal de todas estas propuestas para que podamos tener también un voto informado, ¿no? Eso es justamente lo que queremos. Sergio Niño de Guzmán, abogado, defensor también de derechos humanos, está con nosotros esta mañana. Sergio, buenos días, gracias por llegar hasta la montaña. Gracias por la invitación. Más bien, aquí me encuentro a sus servicios para poder conversar con la población también sobre la factibilidad, las cuestiones que son realistas y las que no lo son tanto, para poder tener un voto informado. Y claro, muchos de los candidatos hablan de ciertas propuestas que requerirían una reforma constitucional. Y tenemos a un abogado constitucionalista, Franklin Gutiérrez, con nosotros. ¿Cómo está, doctor Gutiérrez? Buenos días. Gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Bien, arranquemos por los planes de gobierno, ¿no?, que han ido justamente, se han ido conociendo, ya sea la presentación formal ante el Tribunal Supremo Electoral o las diferentes entrevistas o el debate que se vio el fin de semana. A ver, entre algunos de los partidos que piden, por ejemplo, vamos a empezar de lo grande a lo particular, de lo general a lo particular, los que piden o los que proponen una reconfiguración del Estado, está, por ejemplo, Morena, que propone una refundación democrática que implique participación ciudadana vinculante, rediseño institucional y cambio del modelo plurinacional. Nueva Generación Patriótica plantea eliminar el Estado plurinacional, restituir la República con un enfoque liberal basado en propiedad privada y libre mercado. Partido Demócrata Cristiano y Unidad, la Alianza Unidad, proponen un nuevo pacto fiscal que redistribuye el control de los recursos naturales. Recordemos que justamente Rodrigo Paz habla de un 50-50. Eso en cuanto a reconfigurar el Estado en papeles. En el debate hemos escuchado a un Manfred Reyes Villa, por ejemplo, proponiendo convocar un referéndum para volver a la República. La pregunta es, y quisiera arrancar con el doctor Gutiérrez, ya que estamos hablando de modificación constitucional. Doctor, ¿qué tan viable son todos estos cambios en la Constitución? ¿Por dónde tiene que ir? ¿Una nueva asamblea? ¿Una reforma constitucional? Bueno, para empezar, vamos a interpretar lo que han propuesto. Considero yo que los términos que utilizan para llegar a un objetivo no son los adecuados. Si bien el pueblo hay que comunicarle algo sencillo, sin embargo tampoco podemos permitir de que los candidatos a la más alta investidura del Estado, como ser presidentes y vicepresidentes, estén manejando respectivamente términos que no se acomodan a la escuela de derecho constitucional del actual modelo de Estado. Por ejemplo, a ver, si dicen vamos a convocar a un referéndum ¿para qué? Para volver a la República. Grave error y un desconocimiento absoluto de lo que es el neoconstitucionalismo latinoamericano. Grave error porque no se conoce la historia del constitucionalismo en Bolivia y la trayectoria que ha tenido tanto al interior como por la base periférica que Bolivia ha vivido desde la década de los 90. No se puede volver atrás, es como volver a decir queremos volver a la colonia. O sea, es algo absurdo que no se puede permitir dentro del derecho constitucional y todas las escuelas que hoy en día se manejan. El término república es un término romano que ya se ha dejado atrás, incluso con el Estado Social de Derecho, después de la Guerra del Chaco, ¿no?, con la incorporación del Estado Social. En totalidad, pero ya ha ido avanzando, ha habido un avance constitucional de cambios de modelo de Estado, y retroceder y volver a la República es un grave error. Por lo tanto, ese discurso no encaja dentro de que era el ámbito académico de la teoría del Estado.
Consiguiente, eso no va ni siquiera por un referéndum. Si uno quisiera tener esa idea de volver a la República, tendríamos que primero decir qué está pasando con este modelo de Estado que está a partir del artículo 1 de la Constitución, o desde el preámbulo constitucional. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ha ascendido? ¿En qué porcentaje ha ascendido? Tener un diagnóstico. Es decir, para poder hacer una cirugía jurídica, yo tengo que decir qué ha pasado con este cuerpo, qué problemas ha tenido, ¿ha manejado bien o no ha manejado bien? O sea, yo tengo mi criterio propio de que los 14 años del MAS, si bien se ha impuesto un modelo de Estado distinto al anterior, con una nueva constitución que partía nueva desde 2009, pues ese modelo de Estado constitucional ha sido aprobado primero con el procedimiento de conformación de una asamblea constituyente que tiene que ser originaria. Esa asamblea constituyente que recibe el encargo del pueblo y le dicen, a ver, ustedes que han sido elegidos como constituyentes, trabajen una nueva constitución, elaboren en su estructura un nuevo proyecto. La constituyente, como máxima autoridad en ese momento, por poder que le da el pueblo, el soberano, elabora la constitución y cuando la termina, presenta y dice, esta es la constitución, la vamos a someter a un plebiscito, a un referéndum. Si el pueblo la va a aprobar, bueno, esa es la nueva constitución. Entonces, ¿cómo vamos a partir primero de decir, vamos a cambiar las repúblicas si no hablamos primero, no hacemos un diagnóstico por qué, si funcionó o no funcionó esta constitución? Si la manejaron bien o no, y qué críticas tenemos al respecto. Y si yo tengo toda una tesis bien trabajada de decir esta constitución no ha servido, la tengo que demostrar económica, social y políticamente, la tengo que demostrar. Tengo que convencer al pueblo que esta constitución no sirve. Por lo tanto, tengo que convocar a una asamblea constituyente. Y eso puede significar que la constituyente incluso puede decir, señores del Ejecutivo, ustedes descansan, cesamos el Legislativo, porque es una constituyente originaria, que tiene el poder absoluto del pueblo. O sea, yo no sé si están hablando, pensando, o están desconociendo totalmente lo que es una asamblea constituyente originaria y el poder que tiene esta asamblea de cambiar una constitución. Bien. El poder constituido, como lo están haciendo, no puede cambiar un modelo de Estado. El poder constituido no puede cambiar la constitución, si no es el poder constituyente. Eso es lo que tienen que entender. Entonces, bajo estas bases, ese discurso ya es inviable, confunde al pueblo y es una total anarquía el proponer aquello en este momento y por la forma en que la han pregonado. Gracias. Doctor Niño de Guzmán, Sergio acá con nosotros, especialista en derechos humanos. A propósito de derechos humanos que están establecidos en la Constitución, por ejemplo, Nueva Generación Patriótica plantea la prohibición de enfoques de género. Hay otras posiciones también más conservadoras. ¿Es posible también, vía decisión del gobierno que entre a partir del 8 de noviembre, retroceder en estos derechos adquiridos? Excelente pregunta. Tenemos que concentrarnos primero, así como lo hacía el doctor que me antecedió, en entender los mecanismos de cómo es que se hacen estas transformaciones o restricciones, si queremos llamarlo así. En el marco del artículo 256 y el 410 de la Constitución Política de la actual vigente, tenemos que integrar dentro de la materia de derechos humanos o de la protección de los intereses subjetivos de las personas y colectividades a todo el andamiaje de los tratados y convenios internacionales. Sin ir muy lejos, o sea, criterios relacionados, por ejemplo, a la igualdad de participación, la disminución de las igualdades, de las desigualdades, la igualdad de género, son conceptos acuñados no solo en convenios internacionales, sino también en observaciones, en opiniones consultivas de la Corte Interamericana que están vigentes hoy por hoy en el marco de estos dos artículos que les acabo de comentar. Claramente cualquier partido político puede salir el día de mañana y proponer restaurar la pena de muerte, pero en términos jurídicos esto representa una aberración y un concepto regresivo
de magnitudes pues tremendas, en el sentido de que la lógica de la dinamicidad de los derechos humanos y de los derechos de las personas como derechos fundamentales tienen que siempre propender a buscar su expansión o su progresividad. Esto no quiere decir que los derechos sean absolutos, ¿no? Muchas personas también confunden esta evolución de los derechos en que ahora tengo derecho a la vivienda y tengo el derecho de exigirla. Si bien el derecho a la vivienda está constitucionalizado hoy en Bolivia, requiere de ciertos elementos programáticos, como por ejemplo, es responsabilidad del gobierno generar las condiciones necesarias para que tanto tú como la colega, como nosotros, podamos procurarnos una vivienda, un sistema económico que sea lo suficientemente estable que permita el desarrollo progresivo de las personas. Ahora, dentro de los candidatos, independientemente de hablar de cuestiones de sesgos de géneros que rotundamente no debieran merecer siquiera el espacio público para ser discutidos porque representan regresiones, hay otras propuestas que hablan, por ejemplo, sobre la venta de bonos de carbono. Si bien estas pueden ser medidas económicas y hoy por hoy nuestro país requiere la mayor cantidad de recursos para poder compensar la balanza de pagos internacional, es también de doble filo el buscar y proponer este tipo de acciones, porque si bien parece una medida económica, los trasfondos son ambientales y son en el derecho a la salud de las personas, ¿no? Empezar a depredar la Amazonía no es una idea que los bolivianos debiéramos considerar siquiera viable. Tal vez sí un crecimiento de la mancha de aprovechamiento de esta razonable, prudente, bajo los estudios que sean necesarios, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con estas aseveraciones que lanzan algunos candidatos, porque algunas están camufladas de discursos de odio, de discriminación, de desigualdad. Entonces, como población tendríamos que tener la capacidad de poder identificar estos comentarios que nos invitan a la confrontación, que nos fragmentan, nos desinforman, o por otro lado también nos venden, como quien dice coloquialmente, gato por liebre, cuando en realidad no es así, ¿no? A propósito de propuestas, mucho se ha hablado desde lo tributario, por ejemplo, desde eliminar algunos impuestos hasta crear otros. Por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, uno de los candidatos decía hay que hacerlo desaparecer. ¿Es viable, diríamos, estas propuestas, las que tienen que ver con el sistema tributario, son más viables para un siguiente gobierno versus las otras que tienen que ver con derechos, con los pilares fundamentales del Estado, doctora Montes? A ver, cuando ya aterrizamos en el tema impositivo como tal, tenemos que tomar en cuenta que en el marco de la Constitución los impuestos pueden ser modificados, suprimidos y creados solamente mediante la ley. Así lo establece el artículo 323, parágrafo 2 de la Constitución, donde establece que solo la Asamblea Legislativa, sea nacional, departamental o municipal, en el marco de sus atribuciones, pueden hacer estas modificaciones. Y en concordancia con este artículo, el Código Tributario dispone exactamente lo mismo, al hacer un énfasis en que el derecho tributario está fundamentado en el principio de reserva de ley o de legalidad. Entonces, empiezo con esto porque sí, es posible hacer las modificaciones que plantean los candidatos, pero tenemos que tomar en cuenta algo, y es el punto de partida con el que iniciabas esta entrevista. Hablabas de una atomización, ¿no? Una atomización, de una dispersión de criterios de diferentes partidos. Entonces, si bien legalmente sí se pueden hacer las modificaciones a las leyes, sea para crear, suprimir impuestos, se va a necesitar de una asamblea legislativa unida, unificada, que tal vez va a implicar que hayan alianzas estratégicas para poder viabilizar las propuestas. O sea, en términos generales, legalmente se puede, veremos cómo nos va en la práctica, si no tenemos una asamblea legislativa que esté de acuerdo en hacer estos cambios, ¿no? Doctor Gutiérrez, en la Constitución también está que, por ejemplo, el modelo de país es un modelo económico, social, comunitario y productivo. Algo que, por ejemplo, es muy cuestionado por los candidatos opositores. Si eventualmente uno de los candidatos opositores, llámese
opositores hoy, oficialismo tal vez mañana, pero Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, un Manfred Reyes Villa, un Rodrigo Paz, que proponen desmontar este modelo económico y justamente replantear los principios de la economía y la participación del Estado. ¿Cómo podrían hacer y en cuánto tiempo se tardaría? Porque imaginamos que esto también requiere una reforma constitucional, por ejemplo, para capitalizar YPFB o ENDE o BOA, algo que ocurrió en los 90s. A ver, lo que yo escucho de la mayoría, casi de todos los candidatos, es planteamientos que no han consultado a la Constitución. Y prácticamente acá ningún proyecto político en lo económico puede tomar vigencia a través de un discurso político electoral. Uno cuando quiere ser candidato a la presidencia, lo primero que tiene que hacer es ver, yo quiero plantear un modelo económico X. La mayoría es modelo liberal, ¿no? Entonces, si yo quiero plantear un modelo liberal, y la Constitución tiene también en su contenido un apoyo a la economía privada, la tiene. O sea, la Constitución protege la propiedad privada. Pero si uno quiere plantear un modelo económico y dice, el modelo económico está mal, perfecto, está mal. Pero no es el modelo económico de la Constitución que está mal. El modelo económico, cómo lo han hecho y cómo lo han utilizado los del gobierno, eso está mal. O sea, no hay que confundir la conducta del actual gobierno con lo que dice la Constitución, porque lo que han hecho es pisotear la Constitución hasta la fecha. Y si yo quiero plantear un modelo económico, primero tengo que revisar la Constitución y ver si mi proyecto de modelo económico es viable con la Constitución. Porque yo no voy a anteponer mi proyecto político a la Constitución. Estaría yo planteando un proyecto inconstitucional. Por lo tanto, mientras esté vigente la Constitución, todo mi proyecto económico tiene que ser con la Constitución. La doctora hablaba de los impuestos, por ejemplo. Los impuestos. La competencia privativa del nivel central tiene que ser privativa, pero tiene que tener autorización del Congreso, del legislativo. Yo no puedo en un proyecto político electoral decir, no voy a cambiar aquello, ya no voy a mandar al legislativo, yo voy a concentrar todo el tema impositivo, incluso municipal, local, todo en uso en el centralismo. No, no puedo, porque la Constitución me dice, no, no puedes hacer eso. Por lo tanto, mi proyecto económico electoral se vuelve en una demagogia. Consiguientemente, todo lo que están planteando no sirve, no puede plantearse siempre y cuando sea al alcance y bajo la competencia exclusiva del nivel central de gobierno. Es decir, todo lo que puedan plantear va a ir más allá, vulnerando competencias de las autonomías, o tal vez vulnerando la Constitución y el modelo que plantea el texto constitucional. No van a poder, y ahí les va a llover bastantes recursos de inconstitucionalidad. Entonces se va a volver su proyecto en ingobernabilidad. Entonces no sé si parece que se lo han embolsillado a la Constitución y todos sus proyectos, bueno, la están planteando como ellos quieren, y parece que es un dibujo de último momento, y lamentablemente nos están planteando cosas que no van a poder entrar en una gobernabilidad y no van a estar acorde a la Constitución, y va a haber graves problemas porque ahí el Tribunal Constitucional les va a poner un alto y no los va a dejar gobernar. En este escenario, Sergio, escuchando justamente las propuestas de los diferentes candidatos, ¿cuáles le asustan a Sergio en este tiempo que ha ido escuchando justamente las propuestas, las entrevistas? Lo que un poco, tal vez, más que asustar, debiera marcar el índice de prioridad de nuestra selección como ciudadanos, es el poder identificar aquella fuerza política o partido político, llámese como se llame, que, como lo decía la doctora y como lo decía el doctor, pueda aglutinar el músculo político suficiente como para poder hacer pasar decisiones por asamblea.
Muchas personas en Bolivia piensan que al escoger el presidente es la fuerza omnipotente y lo que se decida se hace. Pero estos 5 últimos años de gestión han sido prueba de completamente lo contrario. Que independientemente hay un ejecutivo democráticamente elegido, para su función de gobierno, para la gobernabilidad, no puede dejar de depender de los otros órganos. El primero, para mí, y así lo dice la doctrina y los libros, es siempre el legislativo, ¿no? Esta es la representación, el resumen del pueblo en realidad, en todos nuestros representantes, diputados y senadores, ¿no? Todo proyecto, toda política pública va a necesitar esta viabilidad desde el ámbito legislativo. Empezar a regular o buscar o escuchar propuestas que hablan que con decreto supremo se puede hacer todo, transgrede la opinión consultiva 86 del 94 de la Corte Interamericana, que habla sobre que los derechos y las normas podrán sí ser regulados, podrán sí ser restringidos en alguna proporción, ¿no? Deberá responder a ciertos criterios, pero esto no puede hacerse de manera arbitraria. Cuando la Corte entiende que esta decisión de Estado no es arbitraria, cuando esta decisión emana de sus órganos legislativos, ¿no? De este consenso de la ciudadanía y del pueblo para, no sé, como comentaba la doctora, a través de una ley modificar un impuesto que no se haga desaparecer de las grandes fortunas, el que disminuya la alicuota de un impuesto como tal. Hablaban de disminuir el IVA, de hacer desaparecer el IT, pero todas estas maquinarias son en términos jurídicos posibles, pero ya lo decía la doctora, habrá que ver qué fuerza política acumula el músculo político para poder entrar en una armonía en asamblea y no verse frustrados en cualquiera de las modificaciones, porque independientemente si alguna propuesta me asusta, a mí me asusta que no hayan partidos que hayan demostrado, por lo menos en este último periodo, la madurez política para arribar a acuerdos. El entender de que el plantear una posición por encima de otra a cualquier costo, incluso si nos llevamos los intereses de todas y todos los bolivianos por las patas, es válido. Entonces, eso no es una demostración de madurez política que debiera ser más bien desde los candidatos hoy, ser transmutado a todos sus candidatos a diputados, a senadores, y debiéramos ver una transformación de la clase política. Acá no solo debe cambiar el Ejecutivo, sino también está cambiando el Legislativo, están cambiando estos nuestros representantes, y el peor temor que yo tendría como boliviano, digamos, en esta situación, es de que las circunstancias no cambien realmente, ¿no? De que nos sigamos inmiscuyendo en una espiral de los problemas que hoy por hoy están en el diario vivir, no necesitamos, digamos, señalarlos todos, los conocemos, y el hecho de que no haya una transformación, pero que no haya esta capacidad de arribar a acuerdos, porque no se trata de anular una fuerza política o una representación, no se trata de anular a los de izquierda o los de derecha, sino que con esa madurez política entendamos ya, ok, lo que necesita nuestro estado de rendimiento es dinero. ¿Por qué? Porque con dinero hacemos políticas públicas, implementamos en derechos económicos, sociales y culturales, en educación, en salud, en mejores sistemas de trabajo. Necesitamos dinero, ¿para qué? Para inyectar el sistema financiero de los dólares que tanto nos aquejan, para ir liberando las presiones. Habrá que estudiar por el próximo gobierno, por ejemplo, esto es un dato muy curioso. Bolivia utiliza el tipo de cambio como un factor de control de inflación, a diferencia de la mayoría de los países del mundo que utiliza el tipo de cambio como un factor de competitividad. Ejemplo, la China, Chile, algunos países deprecian su moneda para que el dólar o la moneda extranjera tenga mayor capacidad, digamos, de adquirir bienes, mayor capacidad de compra o de adquisición de bienes, y se hacen atractivos para inversiones extranjeras, ingresa moneda extranjera. Esto va de la mano con la seguridad jurídica también, pero eso es otro tema que podemos hablar un poco más adelante. Y en el tema de Bolivia, nosotros hemos congelado el tipo de cambio, pero esto no es solo una decisión política, ¿no? En términos económicos, a nivel internacional existe una balanza de pagos internacionales, que para ser muy concreto es lo que exportas menos lo que importas, sacas ahí una resta simple y en bruto sale si tienes plusvalía o no plusvalía.
Hasta el 2014, Bolivia ha liderado el índice de crecimiento en la región americana, porque nuestras reservas internacionales con la venta de los hidrocarburos han subido el nivel de ahorro. Ganábamos más dinero, entraba más plata de la que nosotros gastábamos afuera. Pero el día de hoy este panorama se ha invertido, ¿no? De repente nos está costando mucho dinero seguir manteniendo un tipo de cambio a 6.96 y esto ya no responde a la realidad jurídica. Entonces Bolivia tendrá que analizar también ahí si seguir utilizando el tipo de cambio como un factor de control de inflación, como lo hacemos ahora, o como un factor de competitividad. Doctora Montes, cuando uno habla de impuestos, mucha gente le da urticaria, ¿no? Es un tema bastante sensible. Y claro, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, el tema de impuestos siempre ha sido bastante tocado en la campaña, ¿no? Desde eliminar impuestos hasta crear más impuestos. Hablaba el doctor Niño de Guzmán respecto a la necesidad que tiene el país de captar recursos. La pregunta es, ¿solamente a través de los impuestos? ¿Qué mejoras se podría tener, por ejemplo, y qué mejoras usted ve en las propuestas de algunos candidatos que sí son aplicables y sí aliviarían al contribuyente sin desfalcar al Estado, pero además incentivarían también a que más gente formalice su economía? No sé si todo eso lo puede responder, pero... Vamos a tratar. Bien. Vamos por puntos. Sí, o sea, como dices, el tema de impositivo siempre es complejo porque a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Del otro lado, la recaudación es importante porque es la inyección económica que necesita un Estado para poder cumplir las políticas públicas a las que se compromete, ¿no? Entonces, solamente para resumir un poquito, hay estudios que indican que la disminución de la carga impositiva sí es atractiva para los inversores extranjeros. Si han seguido los debates, bueno, el debate que ha habido hace 2 días, todos los candidatos han identificado que estamos en una crisis, ¿no? Hay una crisis económica y que necesita propuestas, que necesita acciones inmediatas para no hundirnos más. Entonces, creo que por eso acuden a una reforma tributaria como tal, como un mecanismo para atraer inversiones. Si bien sí es un punto que debe ser tomado en cuenta, considero que también esto debe estar acompañado con una institucionalidad y un nuevo enfoque por parte del Servicio de Impuestos Nacionales. Es decir, que exista la ley, pero que también se la aplique objetivamente, ¿no? Y ahí coincidimos con el doctor Niño de Guzmán en que se necesita seguridad jurídica, ¿no? Porque si yo tengo una ley perfecta, pero a momento de aplicarla no se la aplica tal cual estaba prevista, entonces ahí es como que el contribuyente no sabe qué hacer. Del otro lado, si tenemos leyes claras, si tenemos una aplicación objetiva, esto también incentiva a que los sectores informales, que es la mayoría en Bolivia, puedan ser incentivados a pasar al sector formal y de esta forma no necesariamente tienes que subir los impuestos para tener mayor recaudación, ¿no? Sino que tu brecha de contribuyentes se abre más, entonces de todas formas estás recaudando. Eliminar los impuestos como tal, creo que todos lo han planteado, aunque sea de pasada, una disminución, sí podría ser una motivación igual para pasarse al sector formal. Y del otro lado, nos pone, ¿no?, en un punto para preguntarnos, por ejemplo, el ITF ha sido creado el 2006 con una vigencia de 36 meses. Hasta el día de hoy el ITF sigue vigente. O sea, siguen corriendo los 36 meses. No, bueno. 19 años después. 19 años después. Lo que pasa es que, o sea, sí han habido como que incorporaciones legislativas de se aumenta la vigencia, pero en su momento esto estaba estructurado solo para 36 meses, ¿me entienden? Ahorita no tenemos dólares, por ejemplo. Quitar el ITF podría ser como un incentivo para, ya, usar tu moneda extranjera y empezar a hacer correr los dólares, ¿no? O sea, sí se pueden tener cambios con alguna reforma tributaria. Doctor Gutiérrez, cuando usted escucha, por ejemplo, a los candidatos hablar de la necesidad de la reforma
judicial, la tan anhelada reforma judicial que a las luces de los últimos acontecimientos y de este suprapoder en el que se ha convertido el Tribunal Constitucional, cada vez se hace algo más, diríamos, solicitado o una necesidad. La reforma del órgano judicial, ¿pasaría también por una constituyente? ¿Pasaría por una reforma constitucional, un acuerdo entre las fuerzas políticas? ¿Por dónde debería transitar esto? Bueno, cualquier reforma al órgano judicial en su estructura tiene que pasar por una constituyente. Eso no se realiza por pactos políticos, pactos por partidos. Ni una ley puede estar por encima de la Constitución. Hay que pasar y hay que presentar un proyecto sólido. El problema del órgano judicial y el problema de la corrupción en este órgano y en el Ministerio Público es desde años atrás. Prácticamente estoy hablando de hace más de 30 años atrás, que ningún partido político ha podido resolverlos. Y yo considero que esto solamente se lo va a poder tratar en una asamblea constituyente en la que se tenga que verificar un diagnóstico de lo que es el órgano judicial, porque los cambios que ha habido, recuerden ustedes, la incorporación de jueces ciudadanos como un tribunal escabino no ha funcionado, porque los ciudadanos no mostraban seriedad y no les interesaba conformar tribunales, no asistían a las audiencias, entonces colapsaban las audiencias, se suspendían, entonces no funcionaba. Hoy en día tampoco funciona porque lamentablemente la cantidad de demandas que llega a un juez, a un tribunal, hace que colapse, y la estructura misma de los inmuebles de todo el país, del órgano judicial, de los tribunales, de los juzgados, pues no obedece a la demanda de litigios que se tiene en este país. Entonces hay que ver el tema de salarios, hay que ver el tema de elección de los magistrados, por ejemplo. Vean ustedes, tanto problema hemos tenido para poder elegir a la mitad de magistrados, que lamentablemente ha pasado por el filtro del legislativo, y ahí se ha visto el colapso, ahí ha habido el manoseo político, y eso es lo que hay que resolver. Se ha hablado de meritocracias, ese término meritocrático, que es un término muy pasado de moda, sigue hablándose de aquello como si solamente yo no sé quiénes serán los que tienen meritocracia, puedan ser los genios que puedan resolver el problema estructural del país. Pero yo pienso que este es un tema que hay que bajar a las bases, hay que hablar con el pueblo litigante sabe más, sabe las peripecias, el sufrimiento que le cuesta ingresar a un juzgado, el tener la economía, o ver el diagnóstico, cómo se administra justicia en Santa Cruz, cómo se administra justicia en Pando, cómo se administra justicia en La Paz, cómo es la corrupción. Hasta la corrupción es distinta en Santa Cruz que en La Paz, que en el Alto es totalmente distinta, pero sí la corrupción es transversal. Entonces hay que analizar tema estructural. Si la estructura que tiene el órgano judicial a través de los juzgados, sus ambientes, los salarios, el personal, los jueces, cómo se les toma exámenes, si existe ahí una cadena de mando, consorcios, si existe todo aquello, pues hay que liquidar, desde ahí saqueo. Y eso no lo va a hacer un acuerdo político, no lo va a hacer un partido político. Ese es un tema que tiene que involucrar al pueblo también, y eso es a través de una asamblea constituyente. Así, una pregunta cortita para una respuesta cortita, doctor Gutiérrez. ¿Se puede convocar una asamblea constituyente solo para tocar el tema judicial, o realmente es abrir la caja de Pandoras y todo se puede cambiar? No, yo parto que es para todo. No podemos, si el problema en Bolivia no solo es el judicial, el problema también es impositivo, el problema también es pues económico. Bolivia tiene muchos problemas. El tema judicial no es tan grande como otros problemas que tiene Bolivia, como el problema aduanero, por ejemplo, el problema del contrabando, imagínense, son temas fuertes. El tema de corrupción no solamente es en el Poder Judicial, también es en la vida administrativa.
Yo creo que Bolivia tiene que ir pensando, el próximo gobierno tiene que ir pensando en cómo tal vez lograr un diagnóstico de cómo está funcionando el modelo de Estado. Y esto no es para acá a 5 años. Esto es un problema, por lo menos, que nos va a llevar para resolverlo de 10 años. Ese es un diagnóstico que yo te lo hago porque sé y conozco muy bien el modelo de Estado, conozco la Constitución y lamentablemente todo tiene que hacerse pensando conforme a la Constitución, hablar con la Constitución, escribir conforme a la Constitución. No nos podemos salir de ese esquema, 810 de la Constitución Política del Estado. Doctor Niño de Guzmán, en esta, diríamos, necesidad que grafica el doctor Gutiérrez y que los candidatos incluso mencionan de hacer ciertos cambios, pensar en una nueva Asamblea Constituyente 20 años después, parece algo bastante difícil. Bien, es importante que reconozcamos, primero dándole la razón al doctor Gutiérrez, que para poder evaluar el rendimiento de una constitución tienen que pasar por lo menos unos 50 años, ¿no? Para ver si realmente hubo un éxito o un fracaso, si aciertos o desaciertos. Por otra parte, no deja de ser menos cierto que el mecanismo de modificación constitucional no solamente es total, ¿no? También podemos hacer modificaciones parciales que igual requieren la misma representatividad, tienen que ser aprobadas estas modificaciones por referéndum y todas las cuestiones de forma, pero yo invitaría a que los candidatos razonen un poco, ¿no? El tema de justicia es central, es algo en lo que hay que trabajar. ¿Por qué? Porque ya lo identificaba el doctor, la corrupción es transversal en el ámbito administrativo, privado, público, no importa. Pero, ¿dónde es el espacio que las y los bolivianos tenemos para resolver nuestras controversias de una manera civilizada? Pues es en la administración de justicia. Las elecciones judiciales que hemos pasado han comprometido mucho la credibilidad del órgano judicial. Y lo digo como persona del mundo litigante, ¿no? Como alguien que camina entre juzgados, podemos observar de que necesitamos, obviamente, desde cambios en infraestructura y logística, más recursos, pero también tenemos que ingresar a un sistema de realmente proteger a nuestros jueces. De acuerdo a los estándares interamericanos, los jueces representan un grupo vulnerable, al igual que los jueces, fiscales, asistentes auxiliares. ¿Por qué? Porque están en el ámbito de la vulnerabilidad, que pueden ser altamente corrompidos, pueden ser altamente vulnerados, altamente perseguidos. Entonces hay que darles mejores condiciones, no solo de formación profesional a nuestros jueces, sino también del ejercicio de su trabajo. En algunos países los jueces son vitalicios, es por eso que son incorruptibles. No importa el día de mañana entre el gobierno de la izquierda, del medio, de arriba, de abajo, él va a tener que aplicar la rigurosidad de la ley, pase lo que pase, y su cargo está garantizado hasta el último día de su existencia, digamos, ¿no? Entonces hay mecanismos, ya nos los ha dicho la Relatoría Especial para Independencia Judicial, ya nos los ha dicho la Comisión Interamericana en sus visitas in loco hace pocos meses en la ciudad de Sucre en un curso. Creo que es importante que los candidatos ahora vayan viendo las reformas normativas que quedan pendientes. No tenemos una ley de derechos sexuales y reproductivos. El matrimonio, desde la Constitución y replicado por el Código de Familia, sigue siendo un instituto reducido al hombre y a la mujer, cuando existen opiniones consultivas como la 24 del 2017 que hablan sobre los derechos igualitarios en la conformación de núcleos familiares, ¿no? Entendiendo a la familia como el núcleo de la sociedad, y que si eso no está bien, no está bien el resto, digamos, ¿no? Tenemos una deuda pendiente, como te decía, con los derechos sexuales y reproductivos. La sentencia constitucional 206 del 2014 ha exhortado a la Asamblea Legislativa ya el 2014, mira, estamos a 11 años de esto, y todavía tenemos una brecha súper terrible cuando hablamos de agresiones sexuales de niñas, niños y adolescentes, de edades de embarazo, de interrupciones legales del embarazo. Hay todavía un abismo ahí donde todos se golpean las cabezas, y al final quienes son vulnerados son las niñas, niños y adolescentes que atraviesan estas cuestiones. Si quieren ganar popularidad los candidatos, analicen los proyectos de ley pendientes en asamblea, empiecen a reactivar eso.
empiecen a generar consensos de tal manera de que puedan, como les decía hace un momento, acumular el músculo suficiente. Y un error que, bueno, después de casi de 10 años también de haber formado parte de la cosa pública, es que muchas innovaciones a veces quieren meterse en la misma carátula. Tenemos una obligación internacional, por ejemplo, en modificar el tipo penal de terrorismo, de torturas, de acuerdo a recomendaciones del Comité en contra de la Tortura de Naciones Unidas, por citar un ejemplo, ¿no? Que han notado una notoria vulneración de la conformación de los tipos penales en el marco de los estándares internacionales. Pero han tratado de meter genocidio, lesa humanidad, terrorismo, torturas, todo esto en un solo proyecto de ley, y que al final se han terminado atascando, ¿no? La lógica de que como que entramos en manada para tratar de modificarlo todo, y si de repente van a intentar hacer los candidatos, así como hemos visto en la Argentina de el decreto trolebús o algo así le llamaban, de vamos a cambiar la salud, la educación, los impuestos, la renta, las pensiones en este solo proyecto de ley, va a sufrir el mismo desenlace que le ha pasado a Milei en la Argentina de su reforma total, no haber alcanzado ni un 35% real de las promesas electorales que en algún momento llegó a dilucidar. Doctora, ya a manera de ir cerrando, parte de las propuestas que hemos escuchado de los candidatos, si bien no tiene que ver con tributos de manera directa, pero sí indirecta, el tema de la eliminación de aduanas, por ejemplo, ¿es algo realmente viable? ¿Es algo que, porque decían, no, yo en un día, otros prometen en 100, otros en 50, en una hora, mientras están dando el discurso de asunción presidencial? ¿Es realmente viable, por ejemplo, eliminar una institución como aduanas, que la ven como el origen del mal en nuestro país, algunos candidatos? Bueno, legalmente es posible, porque volvamos a la pregunta inicial, sí se pueden modificar algunas instituciones, porque, por ejemplo, la competencia de la aduana ha sido otorgada a partir de la ley 1990. Entonces, una modificación a esta ley podría otorgar la competencia a otra entidad. Asumo que es una propuesta de fusión con aduana e impuestos nacionales, que entiendo, o sea, no justifico la propuesta, pero entiendo por dónde puede ir. Tal vez es como una intención de reducir el gasto fiscal, como que reducir los funcionarios públicos que están en aduana y en impuestos, y que sean solamente algunos cuantos que se queden en esta institución unificada, y tal vez abreviar los procedimientos, ¿no? Sí suena como que ahí parece un poco lógico, pero de ahí a que sea operativo y sea eficiente en la práctica, habrá que ver, ¿no? Porque la intención de fusionar, hacer más eficaces los procedimientos y todo, también requiere de una inversión tecnológica, una capacitación humana importante para lograr estos objetivos. O sea, respondiendo a tu pregunta, sí se puede. Vía asamblea. Vía asamblea, sí, porque de nuevo vamos a modificar una ley, pero no sé cuál será el resultado ya en la práctica, ¿no? Quiero agradecerle mucho, doctora Belén Montes Velarde, abogada tributarista. Es la primera vez que estamos acá, que no sea la última, por favor. Muchas gracias. Tenemos mucha tela para cortar. Al doctor Franklin Gutiérrez también, abogado constitucionalista. Gracias, doctor, que tenga buen día. Buenos días, es un placer estar con ustedes. Un saludo cordial a mis colegas y un gusto conocerlos por este medio. A usted. Qué lindo debate. Sí, a usted las gracias. Realmente. Da para así más. Así deberían ser las propuestas, pues. Así deberían hablar los candidatos, como lo ha hecho la doctora tan brillantemente, el doctor que ha expuesto su conocimiento vasto con referencia al bloque de constitucionalidad, que nos ha ilustrado. Bueno, así tienen que ser los debates. Los felicito a mis colegas y a usted también por el programa. Muchas gracias a usted, doctor Gutiérrez, y también el doctor Sergio Niño de Guzmán, abogado defensor de derechos humanos. Muchas gracias, que tampoco sea la última vez. Los vamos a estar convocando nuevamente. Los agradecimientos son míos, a ustedes y a mis colegas. Por favor, que no sea la última oportunidad, y hay que mantener a la población informada, con pensamiento crítico, y que cuestione todo lo que se le presenta. Es importante cuestionar. Muchas gracias.